Gracias por acompañarnos a este panel justamente con un grupo de grandes expertos y amigos. Un gusto platicar aquí con ustedes. Aurora Ruiz Esparza, Head Trader Institucional. ¿Cómo estás? Gracias por acompañarnos. Hola. Hola, muy buenos días. Gracias por la invitación. Sergio Sánchez, Head Trader Institucional. Qué gusto verte por acá. ¿Qué tal, Lucero? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú, Lucero? Buenos días y gracias por la invitación. Feliz de tenerlos acá. Luis González, codirector de Inversiones Institucional. Hola. Hola, Lucero, mil gracias. Gracias a todos por estar aquí presentes. Y a la gran Maca Rotter, CEO de La Panadería y experta en marketing y branding. Hola, bienvenida también. Gracias a todos. Gracias. Bien, pues vamos a estar en los próximos minutos desglosando, platicando y analizando con ellos los datos justamente de este informe que, bueno, nos da justamente datos súper interesantes de cómo es la participación actual de las mujeres aquí en México en los mercados. Bueno, pues ya empezamos con la presentación. Y nos vamos con los datos duros. La primera pregunta, una de muchas que se le realizaron a mujeres mexicanas, ¿cuándo empezaste a invertir? Tenemos ahí los datos. El 13% dijo que desde hace más de 5 años. Un 15% dijo que desde hace unos 3 o 4 años. El 31% respondió que desde hace 2 y 3 años. Un 33%, que esta es la nota aquí, hace un año. O sea, la pandemia tuvo muchísimo que ver, y un 8% dice que empezó con esta dinámica a invertir hace menos de un año. Las preguntas, Aurora, en tu caso, ¿cuándo empezaste a invertir y cuál es el cambio que tuviste o la influencia que tuvo toda esta situación de la pandemia? Claro que sí. Bueno, yo empecé a invertir justo cuando estaba en la universidad, porque tuve acercamiento a los mercados y la formación que tengo financiera. Obviamente ahí fue en donde tuve el primer approach, ¿no? Sí, importante lo que mencionas, Lucero, justo este boom de tener nuevas redes sociales, del internet y toda esa exposición que tenemos, creo que le ha dado un gran impulso a los mercados financieros, y no solo a los que nos dedicamos a este medio, ¿no?, sino a la población en general, que se puedan acercar. Y sí, justo, ¿no?, la pandemia, a lo mejor estar en casa, el tener la necesidad de un ingreso adicional o de tener un poco más de tiempo, dio la oportunidad de que se acercaran más personas y que hubiera mayor inversión en este tipo de activos. Maca, tomando unos datos del estudio, dice 1 de cada 4 mujeres que ya invertía aumentó los recursos asignados durante la contingencia. Obviamente para muchas mujeres no fue fácil, muchas perdieron el empleo, muchas tuvieron una reducción de los ingresos. En tu experiencia, ¿cómo fue la situación? En mi experiencia yo creo que la pandemia tuvo mucho que ver, pero sobre todo porque también nos hizo conscientes de que hay que ahorrar, de que tienes que tener algo que te pueda soportar en momentos de crisis que no están previstos. Entonces yo creo que eso pudo haber sido uno de los factores principales por los cuales hay un cambio, ¿no?, de cultura, hay un cambio de pensamiento en ese sentido. No sé qué tanto es un tema de género o no, yo creo que más bien es un tema de entendimiento de lo que está sucediendo alrededor. Y yo creo que lo que también te hace entrar a un mercado bursátil con mucho más tranquilidad es que también se ha ido democratizando el tema de la inversión. Entonces, antes, si tú querías invertir o querías hacer trading, pues tendrías que tener pues, varios miles de dólares o varios, ¿no?, cientos de miles de pesos. O sea, no podías invertir con montos muy pequeños, y eso hacía que el mercado quedara chiquitito. O sea, el mercado de la gente que podía entrar, mujer, hombre, ella, o sea, no podía entrar porque no había, ¿no?, había una barrera mucho más amplia, mucho más alta que la que hay hoy en cuanto a información, acceso, posibilidades, educación hacia educación financiera. O sea, hay muchísimo más herramientas, ¿no?, que te permiten entrar, ¿no? No sé por qué nos sentamos así, parecemos dos bandos, Sí, pero sí, realmente sí. nos queremos mucho. De aquel lado tenemos a 2 caballeros. Estaría padrísimo contrastar, ¿no?, estos datos de las mujeres, pero ¿qué hacen también los hombres? Luis, el 35% de las mujeres encuestadas, por supuesto, decía que comenzaron a invertir justamente durante la pandemia. En el caso de los hombres, ¿cómo lo ves? En tu caso, ¿qué hiciste? Yo creo que es una tendencia global, ¿no? O sea, los últimos 2, 3 años, sobre todo la pandemia y exceso de liquidez, mercados, más bien bancos centrales inyectando liquidez al sistema, haciendo que los activos suban de precio, pues eso hizo que
pues hubiera mucho más apetito para invertir, tanto de hombres como de mujeres, ¿no? Entonces, creo que si hiciéramos esta encuesta a nivel general, no solamente mujeres, podríamos ver cifras muy similares. Y lo podemos ver en México, ¿no? En México, de tener 150,000, 200,000 cuentas de inversión en 2018, hoy tenemos cerca de 1,5 millones, ¿no? Entonces, no todas esas fueron mujeres, ¿no? Fue una combinación de mujeres y hombres y fue algo generalizado, ¿no? Entonces, yo creo que aquí el reto, además de explicar, lo que el análisis dice, es mantener esa tendencia, ¿no? O sea, creo que aquí el reto que tiene Octa y otras plataformas es mantener a sus clientes y mantener esa tendencia y hacer que más personas sigan invirtiendo, ¿no? Entonces, creo que ese es el reto hacia adelante. Bien, Sergio, según el estudio, como inversionistas minoristas, dice, el interés en las mujeres por operar en los mercados comienza aproximadamente a los 18 años. Te pregunto, ¿será antes que los hombres? ¿Qué opinas? Yo creo que esa tendencia, bueno, ese patrón, en mi experiencia ha sido muy similar. O sea, empiezan a operar tanto hombres como mujeres a una edad muy similar. Lo comentaban muy bien las panelistas, que generalmente terminando de la universidad y generalmente tanto hombres como mujeres que tienen esta formación financiera, ya sea en la universidad o terminando de la universidad, que es alrededor de 22, 23 años. Yo creo que entre hombres y mujeres, lo he visto en diversos bancos, en diversas instituciones financieras donde yo he trabajado, que el inicio de la inversión entre hombres y mujeres es muy similar. Nos pasamos al siguiente tema. ¿Qué barreras crees que encuentran las mujeres para poder operar en los mercados? Maca, según el informe, voy a estar desglosando también algunos datos que no vienen aquí. Dice, el ingreso per cápita de México sería 22% mayor si la tasa de participación económica de las mujeres fuera la misma que los hombres. ¿Cómo percibes a estas alturas el tema de exclusión femenina? A propósito. Si ya saben cómo me pongo para que me invitan. No sabía ni por dónde empezar. A ver, yo creo que este tipo de temas no tienen nada que ver con género. O sea, sí tiene que ver con una cultura de país, una cultura de comportamiento y de entendimiento del mercado en el que vives. Entonces, pues la verdad es que yo no sé si una persona que vive en la Sierra Tarahumara tenga algo que ver con su género el que pueda o no encontrar una barrera de inversión. O una persona que vive al día, pues la verdad es que la barrera de inversión no tiene nada que ver con el género, tiene que ver con que vive al día, entonces, que guarda, ¿no? Y que arriesga, aunque sea poco el riesgo. Entonces, yo desde mi punto de vista de médico de pueblo, porque yo de trading sé nada, ¿no? O sea, soy ¿no? Soy parte del mercado, ¿no? Del otro lado. Yo creo que no tiene nada que ver. O sea, yo creo que no es un tema de género, es un tema de educación hacia el en sí, el movimiento de tu dinero, hacia dónde y en dónde va el riesgo, hacia dónde lo quieres llevar, y un tema de educación y de prevención o de riesgo, ¿no? O sea, de aversión al riesgo. Entonces, no creo que sea un tema de género. Yo creo que es más un tema de accesibilidad, ¿no? Luis, tu perspectiva como hombre, ¿consideras que hay barreras, mujeres, hombres en el mercado? Yo creo que si quisiéramos ver una barrera, tendríamos que dar un paso atrás. No directamente en el mercado, pero sí en las remuneraciones, ¿no? Al final del día, pues está mal que la mujer en promedio perciba un porcentaje menor de ingreso que el hombre. En ese sentido, el diferencial ingreso-gasto pues es menor, ¿no? Y al final del día el diferencial ingreso-gasto es lo que ahorras y es lo que inviertes, ¿no? Si estás gastando más de lo que ingresas, pues no tienes para ahorrar ni para invertir. Entonces, ese diferencial de ingreso-gasto, en el caso de las mujeres, pues es obviamente más pequeño. ¿Por qué? Porque, según el estudio,
creo que la mujer ganaba alrededor de 82% de lo que gana un hombre. Entonces, en ese sentido, sí, la barrera está, digamos que más atrás, o sea, antes de llegar al mercado. Una vez que llegamos al mercado, pues la verdad es que si eres hombre o eres mujer, yo creo que las posibilidades son las mismas. El problema es que tienes menos monto para invertir, ¿no? Entonces, en ese sentido, si hay una barrera, está en la barrera del ingreso. Aurora, ¿qué opinas justamente sobre esta desigualdad en las remuneraciones? Las mujeres quizá nos queda menos oportunidad para destinar cierto monto a la inversión. Yo creo que sí es una realidad que existen mujeres que ganan a lo mejor un poco menos que los hombres. Cada vez creo que se está cerrando más esta barrera. La verdad es que la mayoría de las compañías y de los trabajos formales se están preocupando por cerrar la barrera, por dar esa equidad, ¿no? No somos exactamente iguales, el punto es ser equitativo, ¿no? En lo que hacemos, en lo que sabemos y que sea remunerado de forma equitativa, ¿no? Justo como comentaba Luis, no es el punto de la inversión como tal, ¿no? Sino, exacto, a lo mejor tienes mayores compromisos, ¿no? O tienes que destinar el dinero que percibes en diferentes cosas y te queda una base menor para invertir, pero eso no quiere decir que las mujeres a eso las detenga para poder invertir y en los activos que va a invertir, ¿no? Entonces, creo que la diferencia que tenemos, ¿no? Que se menciona tanto de género, cada vez es menor. La verdad es que las condiciones son mucho más igualitarias. Sergio, ¿qué opinas, por ejemplo, de la importancia en la educación financiera justamente para ir quitando algunas de estas barreras? En mi punto de vista, creo que la educación es la herramienta primordial para adquirir los conocimientos necesarios para invertir. Se habla mucho de si la educación o la experiencia es primero. Yo creo que la educación te da esos conocimientos, las nociones de cuáles son los instrumentos financieros justamente para invertir, en dónde se puede invertir, si es un papel de renta fija, si son divisas, si son otro tipo de activos. Ahorita muy de moda las criptomonedas, ¿no? Que todo el mundo quiere invertir en criptomonedas. Entonces yo creo que la educación es una herramienta primordial y es la base para poder invertir. Bien, la mayoría de las mujeres aprende a invertir en 6 meses o menos. Vamos a darle lectura a esta parte. Por ella tenemos un 13% que dice sigo aprendiendo. Bueno, hablamos de tiempo presente. Un 5% dice pude aprender en algunas semanas. El 11% lo logró en un mes. Un 20% le tomó entre 2 y 4 meses. Un 30% le tomó 6 meses. Aurora, ¿cuánto te tomó? Qué bueno que me preguntas eso, porque justo viendo la encuesta, hay que ser, a ver, muy sinceros. Una cosa es sé picarle al botón, ¿no? De la aplicación y sé comprar y vender y más o menos ver cómo está el mercado. Yo creo que nunca dejas de aprender realmente y debes de preocuparte por estar siempre al día, tratando de estar conociendo las noticias, datos económicos, nuevas oportunidades o nuevos instrumentos de inversión. Importante saber también los riesgos que estás corriendo y estar muy consciente de ello. Por supuesto, siempre está el beneficio de las ganancias, pero también debes de tener muy presente el otro lado de la moneda, ¿no? Que son las pérdidas. Entonces, a esas personas que contestan, aprendí en unas semanas, yo les preguntaría, hagan bien retrospección, si realmente tienen el conocimiento al 100%, realmente nunca lo tienes, ¿no? Siempre tienes que estar un paso adelante con muchísima información, capacitándote y estando muy consciente de lo que estás haciendo, ¿no? Maca, el 66% de las traders mexicanas aprendió a invertir en menos de 6 meses. ¿Cuál fue tu experiencia? Yo creo que va muy de la mano de lo que estaba comentando, porque al final aprender a hacerlo, pues sí, aprendes seguro en un par de semanas, en un mes. O sea, el proceso es muy fácil de aprender. Lo demás, yo creo que no es un tema de aprendizaje, es un tema de entendimiento, porque además los factores macroeconómicos que giran alrededor de las inversiones globales, sea Forex, sea criptomoneda, sea lo que quieras, acaba influyendo la guerra en Ucrania. Entonces, no estoy segura
de que sea un tema de aprendizaje como tal, sino más bien es un tema de entendimiento de todos los factores que influyen en el riesgo que puedas tener al poner o no tus activos en un portafolio de inversión, ¿no? Luis, en la mañana que nos tomábamos por acá un cafecito, decías algo importante, pues cada quien a lo suyo, ¿no? Tal vez en este momento no sabes tú cómo hacerlo, tú invertir directamente, pero puede haber alguien que te apoye. Exacto. Sí, a ver, al final del día es importante saber en qué te estás metiendo, ¿no? O sea, yo creo que si fuéramos todos honestos con nosotros mismos, el 100% debería decir, sigo aprendiendo, ¿no? Entonces, yo llevo casi 20 años en el sector y siempre hay algo que, o sea, siempre, todos los días aprendo algo nuevo, ¿no? Entonces, es un poco esta idea de sesgo cognitivo que se llama Dunning-Kruger, que pues, entre menos sabes, más confiado estás de que puedes hacer las cosas bien, y conforme vas aprendiendo, pues te sientes más inseguro, ¿no? Entonces, lo mismo sucede aquí. Conforme vamos aprendiendo, pues nos sentimos más inseguros. Respecto a, pues ahora sí que outsourcear tu inversión, no es mala idea, ¿no? O sea, si yo quiero hacer una casa, no digo, oye, tengo que saber de tal o cual cosa, ¿no? Para poder yo levantar los cimientos y levantar mi casa. No, contrato un arquitecto y punto, ¿no? Mismo caso sucede con mi lana. No, si yo no estoy enfocado al 100% en inversión, entonces, ¿por qué no simplemente le doy la tarea a alguien más? Alguien que sí está enfocado. Si yo soy un abogado, pues tengo que estar en juzgados y tengo que estar haciendo cosas. No puedo estar viendo el mercado, ¿no? ¿Por qué no pagarle a alguien para que se dedica a eso para que lo haga por mí? No, entonces es lo mismo. O sea, al final del día las inversiones y las finanzas pues es un empleo más, es un trabajo más, ¿no? Entonces, buscar asesoría no está mal, ¿no? Y muchas veces hay que pagar por esa asesoría, pero pagar por esa asesoría pues te va a dar esos rendimientos extras que probablemente tú, arquitecta, abogada, ingeniera, lo que sea, pues no tienes tiempo de generar, ¿no? Y una pregunta que en la mañana la hacía Aurora, se la voy a hacer a Sergio, pero si quieren también levantar la mano. La pregunta del millón, ya cuando más o menos le agarran la onda al tema de las inversiones. ¿Cuánto te tardas en hacerte rentable? Veía también parte de los resultados del estudio, que si en 6 meses aprendes, ¿cuánto tiempo te tardas justamente para ser rentable? Yo creo que más que definir un tiempo específico, un periodo de tiempo específico, yo creo que en ocasiones hacemos en este tipo de plataformas algunas operaciones, algunos trades que son exitosos y bueno, que nos generan satisfacción, que nos generan alegría porque estamos ganando, estamos siendo rentables. Sin embargo, yo creo que ¿qué hace a una persona, a un trader exitoso de uno que no es exitoso? Yo creo que más bien es, como comentaba Luis, el entendimiento de todos los factores que están inmersos en esas operaciones, el ser disciplinados, eso nos va a llevar a ser exitosos. ¿A qué me refiero a ser disciplinados? En este tipo de plataformas, en este tipo de inversiones, existen pues muchas características. Por ejemplo, que el nivel de apalancamiento que podamos utilizar en estas plataformas sea un nivel de apalancamiento eficiente, que en lugar de ir a buscar ganancias, es acumular ganancias y minimizar las pérdidas, y también operar en ciertos horarios que nos permiten que todos los mercados, hay un punto en un horario específico donde los mercados en Nueva York, los mercados en México, los mercados en Asia se combinan, están juntos. Entonces, creo que el ser disciplinados y tener en cuenta ciertos factores, más que definir un tiempo de ser rentables, es conocer en qué tipo de inversión estamos inmiscuidos y ser disciplinados. Creo que eso, más bien, si nos basamos en eso, podemos ser rentables y no necesitamos como definir un tiempo. Complementando un poquito, sí comentar, es un ciclo, ¿no? No siempre podrán ser ganancias. Qué bueno que pudiera ser así, ¿no? Y que tuviéramos todos una bola de cristal los que invertimos y que pudiéramos tener siempre el beneficio. Obviamente, movimientos del mercado, situaciones inesperadas, justo lo que comentaba Maca, ¿no? Cuestiones políticas globales que te pueden afectar a lo mejor en la perspectiva que tú tenías en la inversión o en la estrategia que traes.
justo lo que comentaba Sergio, ¿no? Ser muy disciplinado, ¿no? El tener muy bien claro, sobre todo, hasta qué punto estás dispuesto a tener minusvalías, ¿no? Y poner ese límite para poder actuar en tiempo, ¿no? No creo que ya. Bueno, Nos por lo menos de, pasamos de al mi otro. lado yo ya cubrí. Perfecto. Las letritas negritas de hasta abajo, ¿no? O sea, si ya te aventaste a invertir tú, en vez de contratar al arquitecto, pues lee muy bien qué significa apalancamiento, a qué nivel y eso como qué implicaciones tiene. O sea, sí pregunta. O sea, yo creo que ahí… Sí, no, o sea, exacto. En ese sentido, y ya con esto terminó, la idea de todos los activos tienen un riesgo, invertir tiene un riesgo. Ah, sí, sí, claro, sí, palomita, y vámonos a lo que sigue. A ver, hay maestrías de riesgo, ¿sabes? O sea, puedes pasar 5 años estudiando qué es el riesgo, de dónde vienen los riesgos, ¿no? Entonces, tú nada más dices, los activos tienen riesgo, palomita, sí, ya, sí, lo que sigue, vamos a invertir. Pues no, o sea, hay un significado muy profundo del riesgo atrás, ¿no? Y entenderlo creo que es importante. La siguiente pregunta, ¿por qué invierten las mujeres? Bueno, pues hay una lista de sus objetivos a la hora de tomar la decisión de invertir. Un 68% indica que obviamente para generar un ingreso adicional importante en estos tiempos. 48% indica que para superar el ahorro para el retiro. Este tema sobre todo hay que pues impulsarlo, fomentarlo en los jóvenes. 39% para mejorar el estilo de vida, 28% ahorrar para la educación de sus hijos. 25% respondió que bueno, lo hacen por una alternativa para ahorrar. El 24% indica que lo hacen para un retiro anticipado, 23% para un proyecto a largo plazo y un 16% para tener independencia financiera. Luis, retomo este punto contigo. El estudio indica que bueno, pues las mujeres necesitan una fuente adicional de ingresos. Va relacionado con lo que platicabas hace unos minutos. Desigualdad de condiciones influye muchísimo. ¿Qué opinas? Totalmente, pero yo creo que el enfoque debería ser un poco distinto, ¿no? Si enfocamos nuestra inversión a ingreso, entonces estamos viendo un panorama de corto plazo. Quiero que el siguiente mes me genere un extra para poder pagar lo que sea, ¿no? Entonces, ahí en realidad pues, no estás del todo invirtiendo, por lo menos no es una inversión de largo plazo. El segundo caso sí, el segundo caso lo que quieres es tener al final, a los 60, a los 65 años, digamos que riqueza de la cual poder echar mano para poder, pues sí, dejar de trabajar y vivir el resto de mis días, ¿no? Sin embargo, si vemos la inversión como un ingreso, entonces hay que tener cuidado. ¿Por qué? Porque estamos haciendo o estamos buscando rendimientos de corto plazo, ¿no? Y los rendimientos de corto plazo, si son estables, entonces son pequeños. Y si son, o si quieres rendimientos un poquito más fuertes, entonces te vas a tener que enfrentar a la volatilidad. Y va a haber meses en donde, pues en lugar de ingreso, vas a tener pérdida, ¿no? Entonces, pues nada más tener cuidado con eso, ¿no? Si buscamos un flujo o sea, cada mes, pues probablemente sea pequeño. Y si buscamos que sea grande, pues vamos a tener volatilidad, ¿no? Maca, según el estudio dice, el 70% de las mujeres que trabajan en México dicen no tener una cuenta para el retiro, pues obviamente hay necesidad de buscar alternativas para ahorrar. ¿En tu experiencia? Sin duda. A mí pues, me llamaba mucho la atención ¿no? cómo están establecidos, ¿no? Las prioridades, aunque es una muestra y todos entendemos, ¿no? que hay ciertos sesgos en esto, nos da una guía. En mi opinión, hay un tema cultural súper fuerte que influye en este tipo de decisiones, porque, a ver, lo estaba diciendo Luis, ¿no? Sí hay cierta desigualdad que creo que en muchas ocasiones se va cerrando la brecha entre el ingreso del hombre y la mujer. Pero también hay una desigualdad importantísima en el nivel de gasto del hombre y de la mujer. Entonces, ¿en dónde está la balanza? O sea, yo no sé qué porcentaje, no tengo idea, pero qué porcentaje de mujeres las mantiene el hombre. Entonces, pues sí, si trabajan, pero todos los gastos de la casa y todos los gastos de la escuela, si tienen hijos, los cubre el marido, pues seguramente su nivel de gasto será menor, su nivel de ingreso será menor, no importa, pero el ratio es mayor. Entonces, o sea, a mí me genera mucho conflicto, no lo puedo evitar, me genera mucho conflicto este tipo de statements, ¿no?
de la desigualdad es así, entonces la mujer por esto hace una cosa o hace otra. Pues, ¿qué mujer? O sea, depende dónde está, qué está haciendo, dónde trabaja, para qué trabaja, en qué se lo gasta. Entonces, sí creo que hay cada vez más una conciencia de futuro. Hay más, sin duda, también por un tema de evolución, de tendencia, de generación, ¿no? O sea, millennial, centennial, que quiere ser mucho más independiente, que tiene un tema de equidad mucho más establecido en su forma de actuar desde chavo, pero que también trae un tema que influye del otro lado, en donde no está precisamente inclinado a prevenir, ¿no? y a pensar en un futuro, y el retiro les da igual, quieren el dinero hoy. Entonces, es muy complejo. O sea, este tipo de statements a mí me parecen no solo complejos, me parecen riesgosísimos, porque tomar una decisión basada en eso, sin un contexto y sin un entorno, hace que sea, ¿no? Está igual de volátil que cualquier mercado. O sea, hay un tema que tenemos que entender, que hay un tema cultural inerte, o sea, y es intrínseco a nuestro país, y que nosotros tenemos que evolucionar junto con él. Entonces, me parece una decisión mucho más personal que de género, por la cantidad de factores que influyen. Aurora, ¿qué piensas de la importancia de la independencia financiera y qué tanta libertad, oportunidad o como lo queramos ver nos da para tomar una decisión de invertir? Hoy en día vital, ¿no? La verdad es que un poco en acuerdo con Maca, necesitamos ser independientes 1000%, ¿no? Y estamos ya en una época en la cual no podemos estar dependiendo de otra persona, de un familiar, del esposo, de quien sea. Creo que somos bastante inteligentes, responsables y con las mismas ganas de superación, sin importar justo, ¿no? El género, como mencionan, y se ha demostrado últimamente en las posiciones que cubren las mujeres dentro del medio laboral, de forma pues muy en las compañías, ¿no? Ahora también importante lo que mencionaba Maca, ¿no? O sea, los millennials, la gente más joven busca ser independiente, creo que sí, importante preocuparse por el porvenir, el futuro. Creo que la verdad es que me dio bastante gusto ver que el segundo lugar era preocuparse por el retiro. Yo que estoy en ese medio y trabajando activamente en la industria de las afores, la verdad es que lo que se invierte hoy en día no es suficiente, ¿no? Y con el esquema que tenemos actualmente, si nosotros no nos preocupamos en invertir, en tener ese dinero extra, como mencionaba Luis, para el retiro, realmente preocupante, porque la esperanza de vida también es cada vez mayor, ¿no? Entonces, no va a haber forma de alguien que nos sustente, un gobierno o cualquier cosa, sino solo depende de nosotros. Bien, ahora haciendo o intentando hacer un pequeño comparativo de esta lista, que fue respuesta de un grupo de mujeres. Sergio, ¿en qué consideras? Yo nomás me gustaría puntualizar algo de lo que dijo Aurora. O sea, yo no creo en la completa independencia. Yo creo que debe haber una dependencia responsable, una dependencia tanto de hombre a mujer como mujer a hombre. O sea, al final del día, o sea, hay que voltear a ver lo económico, ¿no? Una persona gasta 100% en su manutención, ¿no? Una pareja gasta 1.6, ¿no? Entonces ahí hay una economía de escala, ¿no? O sea, ya no se gasta 200% cuando dos personas viven juntos, se gasta 1.6. Entonces, esa dependencia puede ser positiva en lo económico, siempre y cuando sea una dependencia sana, responsable y que vaya para los dos lados. Sí, congruente, que vaya para los dos lados. Hombre ser dependiente de la mujer y mujer dependiente del hombre, ¿no? Entonces, en ese sentido, la dependencia no se me hace tan mala siempre y cuando sea una dependencia sana. Claro. O sea, es un tema de congruencia, ¿no? O sea, si hay todo un movimiento de emancipación y de liberación y mujer empoderada, bueno, ok, también, o sea, it takes two to tango, ¿no? O sea, va para los dos lados. O sea, no puedes querer todas las ventajas que teníamos como género, ¿no? Históricamente, y mantener tú el control de lo que a ti se te dé la gana. O sea, creo que tiene que haber un equilibrio y tiene que ser congruente. Entonces, si estoy demandando este tipo de cosas, pues también hay que ponerle un poco de tu lado, ¿no? Bien. Sergio, ¿hay diferencias o habría diferencias entre esta lista de objetivos que tienen este grupo de mujeres con los objetivos que tienen los hombres actualmente para invertir? ¿O van de la mano? Yo creo que al ver estos resultados, bueno, quizá, como lo comentó Aurora, los hombres son más
más impulsivos, a veces más… luego nos movemos más justamente con ese impulso visceralmente. Quizá yo creo que en la parte del ahorro para el retiro esté un porcentaje más bajo en los hombres. Siento que las mujeres en ese sentido son más cautelosas al momento del ahorro, son más previsoras. Creo que en ciertos resultados más de largo plazo, en ese sentido, los hombres somos más cortoplacistas. Entonces, creo que este tipo de resultados nos dicen que justamente las mujeres son las que planean a largo plazo, a futuro. Y bueno, pues yo creo que eso es positivo, no solo para las finanzas personales, para las finanzas a nivel gobierno. Creo que este tipo de resultados son positivos. Bien, pasamos al siguiente tema, también bien interesante, educación o experiencia. Luis, ¿qué te hace un buen trader? A ver, yo creo que es un conjunto de ambas, ¿no? O sea, al inicio pues no tienes experiencia, pero pues igual tienes que ir a los libros, educarte un poquito en cómo se opera, qué botón picarle, etcétera, etcétera. Pero una vez que ya estás adentro, pues la experiencia lo hace todo, ¿no? O sea, sí puedes tener modelos, sí puedes… O sea, al final del día, la economía y las finanzas se basan en un modelo de hombre racional, de ser humano racional, en donde pues hemos visto que no sucede, ¿no? Entonces podemos aplicar todos los modelos que queramos. Al final del día va a salir alguien con una irracionalidad y el modelo se va a romper, ¿no? Y ¿cómo evitas que eso te genere minusvalías? Pues con la experiencia. No tienes, en la experiencia te das cuenta cuando el mercado está entrando en un periodo de irracionalidad, ¿no? Entonces, yo creo que la combinación de ambas es importante para ser exitoso, ¿no? Aurora, ¿qué pasa con la gente que no tiene precisamente una formación financiera, económica? No sé, hablamos de algún abogado, doctor, qué sé yo, y ya grande decide empezar a invertir. ¿Qué recomiendas? A ver, yo creo que nunca se deja de aprender, ¿no? No por ser grande vas a decir ya no voy a estudiar, ya no me voy a tratar de interesar, ¿no? O de aprender algo nuevo. Entonces, creo que si existe la voluntad y las ganas de invertir y de quererlo hacer y de tener el compromiso, por supuesto también vas a tener ese compromiso de aprender, de conocer más. Posiblemente sí, a lo mejor no vas a ser el experto y como decía Luis, no vas a construir tu casa si no eres arquitecto, ¿no? Y puede ser que te allegues de personas que sí lo sepan o sean sumamente experimentados en el ámbito, pero creo que siempre el aprender es importante, nunca dejarlo de lado. Y justo complementando un poco la parte que decía Luis de experiencia o conocimiento, a ver, hoy en día la tecnología la debemos de usar justo a nuestro favor, ¿no? Y justo, si los mercados no son eficientes porque están con personas que somos sentimentales, que sí, a veces nos gana el impulso, pues sí, justo para eso existe también la tecnología y hoy en día el trading de forma con robots, que sí, a lo mejor los humanos somos los que hacemos y proyectamos estos robots, pero ellos no se van a poner en una situación de pánico cuando venga una minusvalía y van a tomar la decisión correcta. Entonces, sí, justo ahora los programadores están teniendo gran impulso y presencia en los mercados, haciendo toda esta programación de robots para el trading eficiente, ¿no? En este Sergio. punto me gustaría agregar bueno, hay cada vez con esta apertura de la tecnología, ¿no? Antes una persona de 50, 60 años pues no tenía acceso a prácticamente nada de la tecnología, de las plataformas electrónicas. Hoy en día existen tutoriales desde en YouTube que te dicen qué es invertir, cómo empezar a invertir. Entonces, este tipo también de plataformas electrónicas siempre ofrecen unos apartados que tienen las nociones básicas de todos estos conceptos. Qué es el mercado de Forex, cómo se opera, qué montos puedes operar, en qué divisas. Entonces, para ese tipo de personas que son nuevos y en este tipo de inversiones, siempre existen estas herramientas.
Maca, ¿quieres comentar algo o te hago la siguiente pregunta a ti del siguiente tema? ¿Cómo decides dónde invertir y de dónde obtienes información? Bueno, este tema está también buenísimo. El 61% dice que obtiene información y también esto influye muchísimo en sus decisiones para invertir de los reportes financieros. Un 51% dice que, bueno, pues lo realiza a través de redes sociales. El 45% dice que, bueno, pues se pone ahí en alianza informativa con algún amigo, pareja o familiar. El 33% de influencers financieros, el 24% de las noticias en televisión, en medios de comunicación, el 20% dijo por sí mismo y 13% periódico, 2% otros. Maca, casi la mitad de las mujeres aprenden a invertir a través de algún conocido, amigo, familiar, pareja. ¿Cuál fue tu experiencia? O sea, yo creo que esta pregunta está, esta respuesta está más dirigida hacia un tema de confianza sobre cosas que no sabes hacer. Entonces, finalmente creo que esa es la que, ¿no? Una de los factores decisivos que tomas. En mi caso, además de ser una persona mayor que aprende a invertir sin tener idea, porque además de formación no tengo absolutamente nada de finanzas, también influye mucho tu entorno y tu hambre de desarrollo o tu hambre de mantenerte vigente y mantenerte en lo que está sucediendo al final, ¿no? O sea, en mi caso, yo no soy trader, evidentemente no soy trader, pero sí tengo ciertas inversiones que han sido hasta cierto punto igual forzadas por entender el mercado en el que me muevo y por poder seguir respondiendo a las demandas de mis clientes o a las demandas de mi entorno en general, ¿no? O sea, por ejemplo, en mi caso estoy más en criptoactivos porque por mi trabajo y por la tendencia que tengo hacia gaming, hacia esports, se convirtió en una necesidad absoluta y acabé metida en criptoactivos para entender Web3 y para entender qué es lo que estaba pasando y qué era un NFT, ¿no? Y acabas entendiendo la volatilidad de mercados por otra razón totalmente diferente. Entonces, yo fui, ¿no?, de alguna forma forzada a entrar al mundo del trading por una tendencia general. Algo que a mí me da mucho miedo de estas respuestas es que tu fuente sean influencers. Me da pavor, porque al final, pues entender de dónde viene esa información y quién tiene la autoridad para poder opinar sobre lo que está sucediendo, a mí sí me da mucho miedo. O sea, la verdad es que creo que tiene que haber un poquito más de fuente fidedigna y un poquito más de responsabilidad en quién confías. Pero pues al final es tu lana, la pones donde tú decides y los riesgos, pues a quién confiaste, ¿no? O sea, la decisión sigue siendo una decisión personal. Sergio, ¿qué opinas de esto? El 51% obtiene información de las redes sociales, 33% de influencers. No sé si el punto de las redes sociales tenga algo que ver con herramientas digitales en general. Pero, ¿qué opinas? Pues, como comenté hace un momento, si ahora pones en un canal de YouTube, en la parte de un buscador, cómo invertir, en qué invertir, pues la verdad es que te sale muchísimo contenido en donde creo que poco a poco ese tipo de personas, si tú ves las evaluaciones, los comentarios sobre esos contenidos, yo los he visto y me parecen lejos de que te influyan, ¿no? O que te digan, oye, sí tienes que invertir tu dinero en cierto activo. Creo que son muy buenos porque te dan, o sea, te dan la información para que tú tomes tu propia decisión. Al final, si alguien dice, oye, ¿sabes qué? Las tasas de interés en Estados Unidos están subiendo, la Reserva Federal está subiendo las tasas, el dólar está fortaleciéndose contra todas las divisas, entonces creo que las redes han sido una ayuda muy importante para comprender todo este tipo de inversiones en cualquier ámbito y bueno, pues la verdad es que hoy en día las personas mayores de 25 años a 25 a 40 años tenemos justamente las redes para apoyarnos en eso. Creo que ha agarrado mucho auge y siento que son, bueno, desde mi punto de vista,
creo que son una buena herramienta y por eso este tipo de cifras lo denota. Luis, para las personas que deciden no contratar a un experto y quieren involucrarse en el mercado, en las inversiones directamente, ¿dónde recomiendas empezar a obtener información? Sí, a ver, como decía Sergio, la información está en todos lados. La información hoy en día es un commodity, ¿no? Hay una frase de T.S. Eliot que me gusta citar cuando hablamos de este tema y es: ¿dónde quedó el conocimiento que se perdió con la información? ¿Dónde quedó la sabiduría que se perdió con el conocimiento? ¿No? Entonces, información no es conocimiento, información es información, ¿no? Y entonces tienes que ver cómo hacer el filtro para saber en qué creerle o no. Yo pondría varias banderas rojas, ¿no? Si un influencer, si un canal de YouTube te dice, oye, invierte en tal activo, invierte en la acción de tal empresa, esa es una bandera roja, ¿no? ¿Por qué? Porque no conocen tus necesidades, ¿no? Cada persona tiene sus propias necesidades, tiene necesidad de liquidez, piensa en pesos, piensa en euros, piensa en dólares, piensa en quetzales, ¿no? Tienes un tiempo, ¿no? Necesitas el dinero mañana, necesitas el dinero en un mes, en un año, ¿no? Entonces, cada persona es diferente, ¿no? Entonces, el hecho de decir, invierte en tal empresa, invierte en tal bono, invierte en tal cosa, eso es una bandera roja. Si quieres aprender cosas, entonces métete a cosas generales, ¿no? Cómo funciona un bono, cómo funciona una acción, cómo funciona tal plataforma, eso está bien y hay muchísima información de eso y puedes aprender bastante. Cosas particulares de inversión, invierte en el euro, invierte en el peso, invierte en lo que sea, eso pues, depende de cada persona, ¿no? Y una recomendación general de ese tipo, pues no está bien aceptarla ni darla, ¿no? Entonces, hay muchísimas herramientas para aprender, solamente hay que tener cuidado y usar un poco el sentido común de qué me creo y qué no, y no porque está en internet y no porque Google me dijo, pues ya es cierto, ¿no? Claro. Sobre las herramientas tecnológicas hay unos datos que les comparto. 78% de las mujeres encuestadas reconoce al menos una aplicación de trading, un 49% dice que las utiliza al menos una vez a la semana, un 31% lo hace diario. Para ellas es importante la seguridad, fácil acceso, también se fijan muchísimo en las bajas comisiones, la confianza de la marca, rapidez, atención al cliente. Aurora, ¿qué opinas de todas estas aplicaciones? Pues, ¿cuál fue tu estrategia, el método que mejor te funcionó a ti para obtener información y desarrollarla? Claro. A ver, yo creo que es importante justo el que exista cada vez más herramientas y este tipo de plataformas que han proliferado muchísimo en los últimos años. Justo con la pandemia también se vio ese incremento en la apertura de cuentas, como ya se mencionó. Entonces, y como menciona Luis, yo creo que es un tema muy personal, ¿no? Justo qué es lo que te funciona, qué es lo que necesitas, que sepas exactamente qué es lo que buscas, no por tener 5 o 10 cuentas quiere decir que vas a ganar más, ten en cuenta que también vas a tener que dedicarle mayor tiempo, ¿no? Justo también los activos a los cuales vas a invertir, ¿no? Dependiendo del activo que tú inviertas, es a lo mejor el tiempo que debes de estarle dedicando por ser un activo demasiado líquido, muy volátil, a lo mejor mucho más otro activo que sea mucho más estable, ¿no? o con menos riesgo. Eso depende de tus necesidades, del tiempo que le puedas también dedicar a estar observando cómo se están moviendo los mercados y tu inversión. Importante, sí, el acceso a la información fidedigna, ¿no? y de fuentes oficiales como son bancos centrales, como puede ser algún tipo de plataforma institucional de alguna organización que te muestre y que te dé una idea de cómo se está afectando los mercados, ¿no? Pero eso sí es algo completamente personal y que debes de ser sumamente responsable de ello, ¿no? Gracias. Activos de inversión preferidos, un 68%, al igual que Maca, invierte en las criptomonedas. El 62% indica que en acciones nacionales, 36% lo destina a los bonos, 51% acciones internacionales, 18% se inclinan a CETES, 31%, es que de acá no veo mucho, 31% a CETES, 29% a moneda extranjera, 12% a materias primas, 11% a moneda extranjera también. Maca, tu experiencia. Seguro hay un tema de moda. O sea, sin duda. O sea, si esta pregunta lo hubieran hecho hace 2 años, criptoactivos no aparece.
seguro, porque además no se había democratizado, no podía cualquiera entrar, no entendía, o sea, no estaba Bitso, ¿no? O sea, no tenías un acceso tan directo a poder entrar a criptoactivos y entender qué era un criptoactivo. O sea, digo, el Bitcoin lo venimos oyendo desde hace 15 años, pero todo el mundo lo veía como, así como extraterrestre, ¿no? Entonces yo creo que es más un tema, 1, de democratización, 2, es un tema de tendencia, 3, es un tema pues, parecía súper seguro y parecía como que lo de hoy era entrar al criptoactivo porque estaba volando una cosa, ¿no? Y pues hace 3 meses hemos dado cuenta de que no, y ahí estamos en el piso, entendiendo la volatilidad de esto. Entonces, yo creo que es también un tema de tendencia, es un tema de moda y es un tema de conversación social para poder involucrarte en algo de lo que todo el mundo empezó a hablar. Y los NFTs, ¿no? Como empezaban a hablar de un NFT, entonces se monopolizaba la conversación en cualquier comida en la que estuvieras. Y el que supiera tantito se quedaba con el centro de atención. Entonces, yo creo que también es un tema de pertenencia y es un tema más social. O sea, el tema de criptoactivos y que aparezca tan arriba me parece más un tema social, en mi opinión. O sea, y más por eso sí, seguramente tiene que ver con mi formación. A ver ustedes cómo lo ven, pero o sea, yo lo veo más como un tema social, de pertenencia, de entendimiento, de estoy al día, ¿no? O sea, a mí, en mi caso, tuvo mucho que ver esa parte. O sea, cuando yo tenía clientes que me estaban preguntando qué vamos a hacer con NFTs, y yo decía, bueno, pues déjame ver primero, no solo que es un NFT, o sea, que es el blockchain y con qué se paga. Entonces, pues me tuve que ir hacia atrás, pero es más un tema de pertenencia, yo creo, en mi opinión. Luis, lo hemos platicado mucho, crisis económica, alza en las tasas de interés, alza en la inflación, posible recesión. Cuando estás convencido de invertir, ¿en qué? Claro. En este escenario de un incertidumbre. poco abonando a lo que decía Maca, la verdad es que no importa si estás en criptos, acciones, lo importante es que estés diversificado, ¿no? Y que tengas un poquito de todo. Y por diversificado no quiero decir, porque me ha topado con varias que dicen, sí, estoy diversificado. A ver, platícame qué tienes en tu portafolio. 25% Bitcoin, 25% Ethereum, 25% Litecoin, 25%... Bueno, eso no es diversificación, estás en criptomonedas y punto. No tienes que estar en todos lados, tienes que estar en acciones nacionales, en acciones internacionales, en CETES. Entonces, tener un portafolio diversificado es básico, ¿no? Entonces, ¿en qué invertir? Pues sí, obviamente vas a estar moviendo tu portafolio según la coyuntura, ¿no? Te vas un poquito más en CETES. Hoy, por ejemplo, los CETES están atractivos, están al 10%, es una tasa atractiva. Probablemente las acciones tecnológicas no tanto, ¿no? Entonces, o sea, vas sub y sobreponderando activos en tu portafolio, pero pues tienes que tener un poquito de todo, ¿no? Para poder tener esa diversificación, que es el único free lunch que hay en economía y finanzas, ¿no? Aurora, ¿por edades se ve diferencia a lo que se inclinan en cuestión de inversiones? Actualmente yo creo que sí. La verdad es que justo la gente más joven, por moda, por conocimiento, por acercamiento, sí, creo que están mucho más inclinados a criptoactivos. A mí me gustaría comentar de eso. Es importante conocer en qué estás invirtiendo, ¿no? Sí, ten un poco de conocimiento, de acercamiento para saber, y no solo porque, es la moda, es donde todo el mundo está, yo también voy ahí y ahí también voy a ganar los miles, porque no es así. El invertir tampoco es algo mágico y especial que vas a volverte millonario en 2-3 meses, o sea, eso es algo que hay que estar bastante conscientes y que es un proceso, ¿no? de aprendizaje, es un proceso también de soportar las bajadas de los mercados o las subidas y saber en qué momento entrar o salir, ¿no? Pero sí creo que justo esta moda de criptoactivos está muy fuerte. Importante que sí lo conozcan, que traten de entenderlo un poco más y no solo el ver, como me decía Maca, ¿no? Ya está arriba y siempre va a subir y va a ser ganancia insuperable, pues no siempre pasa, ¿no? Oye, siempre he escuchado eso de quiero invertir, pero en lo menos riesgoso. Sergio, ¿qué opinas y qué opinas del riesgo en relación a estos segmentos? Sí, es correcto. Y justamente como lo comentabas en la pregunta anterior, dependiendo la edad del ser humano, de una persona, es el apetito por riesgo. ¿Qué quiere decir? Que cuando eres joven y estás entre 20 y 30, 35 años, tu apetito por riesgo es más grande. Inviertes en este tipo de activos que son mucho más riesgosos. ¿Por qué? Pues porque quieres obtener ganancias grandes de una forma
más rápida, casi de forma inmediata. Cuando las personas son más adultas, entonces ese apetito por riesgo baja. ¿Por qué? Pues porque también ya está en juego su patrimonio, está en juego su fondo para el retiro. Entonces normalmente justamente es cuando tú te acercas a expertos en inversión, es lo que te recomiendan. Oye, ¿sabes qué? Podemos hacer un portafolio de inversión donde quizá pongas activos menos riesgosos, y casi siempre los activos libres de riesgo, los que se consideran libres de riesgo, pues son los CETES del gobierno federal. Entonces, sí, el apetito por riesgo es diferente, sí, la edad es muy importante, y lo que vemos aquí, a diferencia de las criptomonedas, es lo que comúnmente lo que comúnmente se dice: no pongas todos los huevos en una sola canasta, lo que comenta Luis. Entonces, un portafolio diversificado, pero sí depende de la edad de un individuo para tener activos más riesgosos o menos riesgosos. Apuntaría un poco, haciendo alusión a lo que decía Sergio, un poco una recomendación que no te dan muy seguido, y es que dado el nivel de riesgo y tu edad, probablemente al inicio, con la poca lana que tienes, que vas a hacer más en tu vida, ¿no? Pero con la poca lana que tienes, arriesga, ¿no? Probablemente no diversifique. Si me citan, bueno, me están grabando, entonces ya no puedo hacer nada, pero al principio probablemente no valga la pena. ¿Por qué? Porque te ayuda a entender qué tan sensible es el riesgo y qué tan capaz eres de afrontar el riesgo. Entonces, si de repente tienes 20 años y tienes 5,000 pesos en el banco, y esos 5,000 pesos los pones en un solo activo y lo pierdes todo y te sientes terrible, entonces probablemente tu tolerancia al riesgo no es alta. Y es mejor descubrir eso cuando tienes 20 que cuando tienes 50 con un patrimonio al que estás arriesgando mucho. Entonces, ese descubrimiento del riesgo a tempranas edades de la vida creo que es importante. Entonces, poco dinero, mucho riesgo, y ve cómo te sientes. Ya cuando tengas dinero, ya cuando estés en tus 30, tus 40, tus 50 y estés sentado en una buena cuenta de banco, pues vas a saber hasta dónde puedes llegar sin perder el sueño, ¿no? Bien. Las mujeres inversionistas, las mujeres son inversionistas prudentes. Bueno, aquí tenemos unos porcentajes, les comparto: 36% de las mujeres mexicanas nunca ha accedido a un portafolio financiero como préstamos. ¿Por qué? Porque tienen miedo a endeudarse. Vemos aquí en la gráfica que 4 de cada 10 está destinando un 10% de sus ingresos actuales a las inversiones, y también el dato que está abajo es importante. 4 de cada 10 destina solo el 10% del capital de inversión con el que actualmente cuenta a una zona de riesgo. Maca, te pregunto, ¿la prudencia en las inversiones de las mujeres puede o no ir de la mano a mejores beneficios? ¿Qué opinas? Yo creo que vuelvo ya parezco disco rayado, pero es que son tantos los factores que influyen que yo creo que la prudencia va dependiendo de tu aversión al riesgo, ¿no? O sea, eso es lo que creo que marca la prudencia o no, porque no es un tema de monto y no es un tema de plazo, es un tema de cuánto puedo arriesgar, dónde lo arriesgo y las condiciones personales del inversionista como tal. Insisto, tampoco creo que sea un tema de género, es un tema de tu posición financiera en ese momento y cuáles son las decisiones que estás tomando. Sí, probablemente haya una percepción cultural de que la mujer por género es más prudente que el hombre, en donde también, y ustedes mismos lo han mencionado, ¿no? O sea, el hombre a lo mejor medio por naturaleza es más arriesgado, ¿no? Y tiene una inclinación a la adrenalina, pero yo conozco 2 o 3 mujeres que o sea, que son muchísimo más arriesgadas que cualquier hombre que yo conozca. Entonces, yo creo que es un tema más de tu posición financiera y de tu momento de vida como inversionista, sea lo que Aurora, tu equipo lo integran en su mayoría, o todas son mujeres, ¿no? Justo, ¿Cuál sí. es tu experiencia? ¿Qué tendencias ves a la hora de tomar decisiones? La verdad, bueno, a título personal, yo sí he observado que son un poco más cautas, no por eso no toman los riesgos cuando deben de tomarse. La verdad es que creo que a título personal les puedo recomendar, ¿no? Y que ustedes hagan una introspección
no importa y no es bueno ser muy riesgoso o es malo ser tan cauto. Creo que es lo que a ti te acomode, con lo que tú te sientas tranquilo, a gusto, seguro y que pues te haga fit, ¿no? Realmente. Entonces, sí, hoy en día, en muchas de las plataformas en las cuales puedes invertir o con los diferentes intermediarios a los cuales te puedes acercar, existe el KYC, conoce a tu cliente, ¿no? En donde te dan una serie de cuestionamientos que te empiezan a hacer retrospección de cómo te sientes cuando ganas, cuando pierdes, justo cuáles son los plazos de inversión que tú estás buscando por los objetivos que te estás planteando, y eso te da una idea de cómo deberías de invertir, ¿no? La verdad es que lo más importante es que tú te conozcas y que te sientas lo más tranquilo posible o a gusto en lo que estás invirtiendo. Un poco y que no te abonando, quedes sin nada en algún momento en el que gane el riesgo, ¿no? un poco abonando al estudio y a lo que decía Aurora, hay otro estudio, y aquí tengo mi acordeón, que sacaron en 2001, que se llama Boys Will Be Boys, en donde la muestra es 35,000 personas, entre hombres y mujeres. La muestra es del 91 al 97, y es un poco, trata de impactar o trata de ver qué tanto te golpea el exceso de confianza al momento de invertir, ¿no? Y lo que encontraron es que el hombre tiende a operar 40% más que la mujer, y eso te impacta en costos, ¿no? Si operas más seguido, pues obviamente tus costos de transacción son más altos. Entonces, al final del día, el rendimiento de los hombres se ve disminuido alrededor de 3%, mientras que el de la mujer solamente 1.7%. Entonces, esa forma de ser más cautos, de no tener tanto exceso de confianza al momento de invertir y por lo tanto tener un portafolio más estable, hace que por meros costos a la mujer le vaya mejor al momento de invertir que al hombre. Sergio, ¿qué opinas de estos porcentajes? ¿Lo relacionas con el tema beneficios y también con un tema de plazos o no? Pues, bueno, desde un inicio yo tengo la percepción, y lo he visto en mesas de dinero, en donde si bien todos tenemos la misma información para las estrategias de inversión, sí, como comentaba Aurora, Maca, Luis, las mujeres son prudentes, son analíticas, son más conscientes de ciertos de los riesgos en cuanto a operar activos, una inversión en diferentes activos, y eso, a mi punto de vista, hace que no tenía este dato que dijo Luis, la verdad se me hace muy interesante, que a nivel de costos, en el largo plazo o en el rendimiento final, las mujeres obtienen una rentabilidad mayor que los hombres. La verdad es importantísimo, y considero que va de la mano con esta parte, que sí, las mujeres en su prudencia obtienen en el largo plazo mejor rentabilidad que los hombres. Dice, casi todas las encuestadas, hablamos de un 82%, creen que México ofrece las condiciones óptimas para que las mujeres se conviertan en traders. Otros datos que arroja el estudio, 34% considera que se trabaja aquí en México en el tema de equidad. No sé qué piensen ustedes, Maca, ahorita nos compartes tu opinión. 41% percibe mayor resiliencia, hablamos de este grupo de población. 21% considera que hay mayor educación y acceso a la información para invertir, justamente lo que hablábamos, herramientas digitales y todo eso. 5% opina que México tiene una posición estratégica para la inversión extranjera. ¿Quién quiere empezar? Aurora, vale. A ver, yo creo que México sí, da la oportunidad. da la sí, oportunidad. ok. Tenemos las mismas oportunidades, hombres y mujeres, el mismo acceso, ¿no? Siempre y cuando, ¿quién no tiene hoy en día un teléfono con internet, ¿no? Y que puedas acceder a ver cualquier tipo de información en diferentes plataformas. La verdad es que cada vez es mucho más fácil y la verdad creo que las oportunidades son las mismas. Más allá del tema de género, como país, México ofrecería estas condiciones, y aquí dice óptimas, para poder invertir. Luis. No sé si óptimas, pero a ver, el mercado mexicano es un mercado pequeño. Probablemente tener algo en el mercado mexicano hace sentido. Sin embargo, pues la diversificación internacional en México es muy, muy buena, ¿no? Tenemos esta herramienta que es el SIC, que te permite tener acceso a prácticamente cualquier instrumento a nivel global.
Entonces, bueno, en ese sentido, pues el mexicano puede tanto invertir en México como invertir en Estados Unidos con costos muy menores, ¿no? Entonces, en ese sentido, el mercado financiero pues te da bastantes oportunidades, ¿no? Viene tan pronto como en las próximas 2 semanas una reforma al mercado financiero que va a hacer que muchas empresas puedan entrar a alistarse, ¿no? Este problema que hemos visto en los últimos años de acciones deslistándose, un poco lo que busca esta reforma es bajar ¿cómo se llama? Pues ese porcentaje de empresas que se deslisten y que empiecen a alistarse más. Entonces, digamos que el gobierno y las instituciones, las dos bolsas, están haciendo esfuerzos para que el mercado todavía se vuelva más atractivo de lo que es hoy, ¿no? Bien, Sergio, las mujeres del estudio se mostraron, creo, optimistas. ¿Qué opinas de esto que mencionan, que México tiene condiciones óptimas, es buen momento para invertir aquí en el país? ¿Qué opinas? Sí, yo creo que México, estamos a un lado de Estados Unidos, somos parte del tratado más importante del mundo, es el Tratado de Libre Comercio, bueno, con Estados Unidos y Canadá. Yo creo que son oportunidades para México, para las mujeres mexicanas en cuanto a la parte de inversiones. Es un momento que México debe aprovechar. Está el famoso nearshoring, que tiene esta competitividad que tiene México con Estados Unidos, de toda la manufactura, toda la exportación hacia Estados Unidos, en comparación con una disminución que tiene ahora con China hacia Estados Unidos. Entonces, creo que es un momento importante para que México aproveche esas oportunidades y en ese sentido creo que los flujos, incluso los flujos que vemos de remesas de Estados Unidos hacia México, creo que son flujos muy importantes y creo que esto también puede ser aprovechado por, bueno, tanto hombres como mujeres, pero creo que en la parte de mujeres hay una muy buena oportunidad para que las condiciones sean las óptimas. Maca, ¿cómo ves el ánimo de empresarias, emprendedoras mexicanas en relación a las condiciones en México para tomar la decisión de invertir? Desde el punto de vista de inversión, creo que México sí te da las condiciones de poderlo hacer. No estamos en un momento fácil, pero yo creo que nunca hemos estado en un momento fácil. O sea, México, o por lo menos desde mi punto de vista, en mi opinión, México siempre ha sido un país muy complejo en las circunstancias macroeconómicas en las que vivimos, y tenemos que aprender a navegar dentro de este entorno. Sí veo cada vez más una inclinación a emprender, ¿no? Y a tratar de aportar y no tanto sentarte hacia atrás y ver qué te va a dar México, sino qué puedo aportar para poder generar eso. Y lo veo cada vez más en las generaciones que vienen detrás de nosotros, cosa que a mí me genera mucho optimismo de hacia dónde puede ir el país desde el punto de vista de inversión. Y yo creo que estamos en un momento positivo en general, y pues cruzando los dedos para que el entorno político también se mantenga estable y pueda dar estas condiciones. Bien, pues agradezco por supuesto a cada uno de nuestros panelistas el haber detallado, analizado y compartir su experiencia sobre el tema del estudio. También agradezco a todos los compañeros, amigos de los medios de comunicación. Pasamos a la sesión de preguntas y respuestas. Si gustan levantar la mano. Con confianza, ¿eh? Aquí está un compañero. Hola, buenos días. Gracias, Héctor Rendón de Alto Nivel y Revista Factor RH. Quisiera preguntarles cómo ven ustedes el papel que está jugando la banca justamente en esto que están ustedes comentando. Me parece que últimamente están tratando justamente de llegar a las mujeres para que puedan tener acceso a inversiones. Sin embargo, pues algunos instrumentos que les ofrecen no son los adecuados. ¿Qué piensan ustedes? ¿Quién quiere responder? Hola, buen día. Yo creo que la democratización que se está dando actualmente en el sistema financiero mexicano es muy importante. Se ha visto de manera
cada vez más. Justo tenemos participantes e intermediarios de mercado como bancos, casas de bolsa, que han disminuido sus montos de inversión para poder abrir una cuenta y que te incitan y te invitan a que participes de este mercado. Entonces, la verdad, al final es, como tú mencionas, a lo mejor la comisión lo que está haciendo es un llamado de manera general. Por supuesto, como individuos somos responsables de saber en qué vamos a invertir. Y además hay esfuerzos de la banca, ¿no? O sea, hay muchas instituciones que se dedican solamente a prestar a mujeres, ¿no? Microcréditos a mujeres y han encontrado que las mujeres son más pagadoras que los hombres, ¿no? La cartera vencida de esas instituciones son carteras vencidas mucho más bajas que la banca tradicional, ¿no? Entonces, yo creo que la banca sí está haciendo su esfuerzo. Yo creo que hay nichos que sí han hecho el esfuerzo para democratizar el acceso al financiamiento, a las inversiones, tanto para hombres como para mujeres. Yo solo quisiera agregar un punto, desde el punto de mercado, porque no puedo escuchar tu pregunta desde otro punto de vista. En cuanto a que los productos sean los adecuados, es por escuchar al mercado. Entonces, este tipo de cooperativas que ofrecen productos para mujeres y que tienen este tipo de rendimientos como cooperativa en cuanto a una muy baja cartera vencida, pues es también porque les dan los productos adecuados y les preguntan. Yo te aseguro que este tipo de banca no regala vajillas, ¿no? Monederos de… O sea, ni comida rápida, o sea, depende de la necesidad y otra vez no necesariamente es un tema de género y muchas veces la banca al hacer la promoción de este tipo de productos decide que por ser mujer lo que quieres es una vajilla, ¿no? Entonces hay que escuchar qué es lo que están buscando y por qué desarrollar este tipo de producto para tener ese éxito, pero no solo con las mujeres, con cualquier mercado. ¿Alguien más? Por acá. Hola, buenos días, soy Valeria López del Financiero y pues como ustedes estaban comentando, ¿no? Que un reto va a ser el mantener la tendencia de estas cuentas, apertura de cuentas que hubo en la pandemia, ¿no? Y ustedes consideran que ahorita, por ejemplo, en la pandemia considero que el mercado no estuvo tan volátil como lo está en este momento. ¿Creen que esta coyuntura pueda hacer que a lo mejor las mujeres opten por empezar a salir del mercado o va a depender mucho de los instrumentos o también creo que de la educación financiera de cada quien, ¿no? A ver, la apertura de cuentas sí es, o sea, creció, sin embargo sigue siendo muy pequeña. Para que nos demos una idea, 50% de los mexicanos ahorran, 1% invierte, ¿no? Entonces hay un mercado grandísimo para seguir abriendo cuentas, ¿no? Entonces, el chiste, como decía, era pues, mantener este ritmo y crecer. La volatilidad va a estar ahí siempre, ¿no? Y siempre es un buen momento para entrar a mercado, sobre todo si piensas en el largo plazo, ¿no? Entonces, yo lo que diría es que no les asuste la volatilidad va a estar ahí. Si piensas más allá del valle y de la cresta, pues vas a tener rendimientos positivos en el largo plazo, ¿no? Gracias. Gracias. ¿Una pregunta más? Por allá. Entiendo que hay muy poca información en torno a cómo se comporta el mercado informal en este país, que es amplísimo, que es de hecho la mayor, hay más, una mayor parte de nuestra economía en el sector informal. ¿Tienen datos, información sobre cómo se comportan aquellos que forman parte de la economía informal con respecto a las inversiones de este perfil? Híjole, pues la verdad es que sí, no hay datos muy claros, ¿no? Generalmente la economía informal ahorra pues, abajo del colchón, en tandas, ¿no? Pero la verdad es que también le falta mucha bancarización al país, ¿no? Y esa es una de las razones por las que, por ejemplo, la política monetaria de Banjico no funciona bien. ¿Por qué? Porque no tiene cómo permearlo a los distintos sectores de la economía, ¿no? Entonces, la bancarización es importante y creo que aquí las fintechs y otros tipos de empresas que buscan atraer a la informalidad hacia sus negocios, creo que juegan un papel bien importante. Hablando de datos específicos, los desconozco. Por lo menos yo. Una pregunta más por acá. Buenos días.
Hace ratito mencionaban que cualquiera podría empezar a invertir, ¿no? Que se tienen los medios y cualquiera podría empezar a invertir. Sin embargo, creo que hay un sentimiento por parte de las mujeres que no tengan la capacidad, sino que no tienen la confianza. ¿De qué forma se podría incentivar a, no sé, a través de campañas o de qué forma lo ven ustedes, incentivar a que más mujeres inviertan? Porque aún creo que hay esta brecha salarial es un tope para que nos dé la confianza, ¿no? Pero asumiendo que se tiene como ese ingreso extra para poder invertir, ¿de qué forma se podría incentivar a las mujeres a llevarlas a abrir una cuenta y comenzar a invertir? Bueno, yo creo que muy aparte del género, es básico que al menos en la educación, nivel primaria, secundaria, preparatoria, tuviéramos ese tipo de materias de educación financiera, ¿no? De finanzas personales que se tienen en otros países y que aquí no se tienen. Hoy en día sí, ya hay mucho más promoción, justo, ¿no? Te invitan a que empieces a invertir, hay muchos más promocionales, ves pop-ups en internet cuando estás navegando. Obviamente también ha habido ese interés por parte de las comisiones bancarias y de la CONSAR, que es del ahorro, para que tú te preocupes por esa inversión. Pero creo que sí hace muchísima falta iniciarlo desde edades tempranas, ¿no? Porque que te quiten ese miedo, que te quiten ese desconocimiento, que no sea que creas que es algo con que se come eso, el mercado, qué pánico, ¿no? Sino al contrario, que tengas ese conocimiento y que lo veas como una oportunidad para poder invertir o incrementar tus ahorros o tu calidad de vida o para lo que lo busques, ¿no? Creo que es necesario eso. Y hay recursos, por ejemplo, hay una asociación que se llama Mujeres en Finanzas, de personas bastante valiosas, mujeres directoras que tienen mucha experiencia en el mercado financiero y que pues lo que hacen es, a ver, tú que no sabes por dónde empezar, te cuento cómo fue mi experiencia como mujer en el sector, en dónde me tropecé, cuáles fueron los problemas que tuve a lo largo de mi carrera o para invertir, etcétera, etcétera. Entonces, o sea, pues si hay voluntad, pues uno podría acercarse a este tipo de asociaciones y tener contacto con pues, otras mujeres que han tenido problemas en el sector y cómo los han sorteado, ¿no? Y a veces un freno, creo que para la confianza de invertir es el tema de los riesgos, pero por ejemplo en la Bolsa Mexicana de Valores hay inversiones que empiezan desde los 1,000 pesos, lo que platicábamos en la mañana. Eso también podría generar confianza a las mujeres siempre y cuando se comparte este tipo de información. ¿Y en dónde, no? ¿Alguien más? ¿Es todo? Oigan, pues muchísimas gracias por acompañarnos, Aurora, Sergio, Luis y Maca, muchísimas gracias. Un gusto estar aquí en escenario con amigos y pues con grandes. Gracias a todos los compañeros de los medios de comunicación. Nos vemos en la próxima edición. Gracias nuevamente por parte del equipo de OctaFX. Gracias.